Buenas tardes, compañeros y profesora. En este caso somos el equipo número 5 a cargo de exponer acerca de las finanzas del país de El Salvador. Nuestro equipo está conformado, como podemos observar, por mi compañero Oscar Cervantes Mesa, mi compañera Daniela, mexicana de la Luz, un servidor, César Molina Llamas, mi compañero Iván Nicolás Dorantes Camacho y mi compañera Itzel Angelina Rodríguez Leonardo. Nuestra materia es la de finanzas internacionales y nuestra docente a cargo es la maestra Alicia Cristina Cabanillas López. Los temas a presentar por parte de nosotros son los ingresos y los egresos del país de El Salvador, los acuerdos comerciales que tiene este país, las estrategias para reactivar la economía, todos los estímulos fiscales más importantes que podemos encontrar, el tipo de economía con que este cuenta, a su vez con la balanza de pagos. También podemos encontrar las importaciones y exportaciones, las empresas originarias de El Salvador que cotizan en la bolsa y por último los bancos extranjeros que hacen sus operaciones dentro del país de El Salvador. Entonces, en el apartado de ingresos y egresos, le cedo la palabra a mi compañera Itzel. Primeramente comenzaremos con el tema de los ingresos y egresos por parte de El Salvador. Como podemos apreciar en la gráfica de aquí, desde el 2012 hasta el 2023, El Salvador experimentó un crecimiento positivo en cuanto a su recaudación fiscal, donde los ingresos alcanzaron los 7.122 millones, mientras que los gastos fueron de 8.866 millones. Luego tenemos que el crecimiento en la recaudación se fue en cuanto a ingresos corrientes y contribuciones, las cuales aumentaron un 4.8% interanual, por lo que se superaron las proyecciones gubernamentales. En cuanto a los gastos ejecutados para el 2023, su gasto representó el 91.2% del presupuesto ya modificado. Sobre la distribución de gastos, estos se destinaron a fondos en diversas áreas, como las remuneraciones, transferencias corrientes y hacia los gastos financieros. La ejecución de fondos en ramas del gobierno se destinaron montos en áreas como la educación, la salud, la justicia, la seguridad pública, obras públicas, transporte, defensa nacional, hacia la agricultura y la ganadería. Para finalizar, tenemos que el pago en la deuda pública se designaron 2.263 millones por el pago de esta, cumpliendo con los compromisos tanto internos como externos en tiempo y en forma. Para finalizar, es importante mencionar que aunque El Salvador logró un crecimiento positivo en cuanto a su recaudación final para el cierre del 2023 y se superaron de igual forma las proyecciones del gobierno, los gastos ejecutados superaron los ingresos generados. Esto destaca la importancia de una gestión financiera prudente y eficiente para equilibrar los ingresos de los gastos, por lo que es importante garantizar la estabilidad económica a largo plazo y la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras del país. Acuerdos comerciales que tiene El Salvador. Número uno es el Tratado General de Integración Económica de Centroamérica. Este entra en vigor el 10 de marzo de 1961 y lo integran Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El acuerdo 2 es Acuerdos de la OMC y la OMPI. Este acuerdo entra en vigor el 7 de mayo del 95 y forman parte de él 164 miembros de la OMC. El tercer acuerdo es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana. Este entra en vigor el 4 de octubre del 2001 y forman parte Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Chile. El 4 es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. Este entra en vigor el 1 de julio del 2002 y lo integran Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Chile. El 5 es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. Este entra en vigor el 11 de abril del 2003 y forman parte de él Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El 6 es el TLC entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, CAFTA-RD. Este entra en vigor el 1 de marzo del 2006 y forman parte de él Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Estados Unidos. El Tratado 7 es el TLC entre El Salvador, Honduras y Taiwán y entra en vigor el 1 de marzo del 2008. El 8 es el TLC entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia y entra en vigor el 1 de febrero del 2010. El 9 es el Acuerdo de Acceso Preferencial o AAP entre El Salvador y Ecuador
y este entra en vigor el 16 de noviembre del 2017. El acuerdo 10 es el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Este entra en vigor el 1 de octubre del 2013 y forman parte de él Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y la Unión Europea. El Tratado 11 es el acuerdo de acceso preferencial entre El Salvador y Cuba. Este entra en vigor el 1 de agosto del 2012. El Tratado 12 es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur y este entra en vigor el 1 de enero del 2020 y lo integran Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Corea del Sur. Y por último, acuerdo que tiene El Salvador con México es el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. Este tratado entra en vigor el 1 de septiembre del 2012 y forman parte Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. Este acuerdo, al igual que muchos de los anteriores, es un acuerdo que busca promover el comercio y la integración económica entre México y países centroamericanos. Este tratado elimina o reduce aranceles y otras barreras al comercio entre las partes involucradas y facilita el intercambio de bienes y servicios. Entonces, una vez dicho eso, pasamos a las estrategias para reactivar la economía por parte del país de El Salvador, las cuales podemos observar que se resumen en cuatro: las estrategias generales, los aspectos transversales del plan de trabajo, los proyectos financiados por el Banco Mundial y los complementos de estos mismos proyectos. Pero a grosso modo podemos observar que El Salvador y el Banco Mundial tienen una alianza o un pacto, el cual comenzó en 2023 y que contractualmente está diseñado para finalizar en 2027, en los cuales se abordan estrategias como el empoderamiento económico de las mujeres y la mejora de la gobernanza por parte de los ciudadanos. Entonces, como podemos observar en la pantalla, las estrategias generales cuentan con el aumento de la creación del empleo por parte del sector privado en el país de El Salvador, el fortalecimiento del capital humano a lo largo del ciclo de vida y el aumento de la resiliencia a los desastres y el cambio climático. Y en los aspectos transversales del plan de trabajo está el empoderamiento económico de las mujeres, la mejora de la gobernanza mediante el fortalecimiento institucional y la participación de todos los ciudadanos. Llegando ahora a los proyectos financiados por el Banco Mundial, podemos observar el proyecto de Crecer Sanos Juntos y el proyecto de Crecer y Aprender Juntos para promover la salud y la educación en los niños más pequeños, así como el proyecto de respuesta a emergencia para el COVID-19 lanzado en el mismo tiempo y el proyecto de resiliencia económica. Todo esto fue lanzado, como dice acá, por parte del gobierno salvadoreño y del Banco Mundial en 2019-2020, cuando fue la pandemia de COVID-19, para mejorar y fortalecer la economía local del país de El Salvador. Después, en los complementos de los proyectos, tenemos a los proyectos por parte de agua, de transporte y de infraestructura resiliente para la respuesta de los desastres naturales y de los cambios climáticos, como vimos en la primera lámina de las estrategias. A su vez, está el proyecto de promoción de oportunidades laborales y de desarrollos de habilidades para la mejora del empleo y el desarrollo para los jóvenes y de los adultos mayores que están en situación vulnerable. Una vez dicho eso, pasamos a los estímulos fiscales por parte de mi compañero Iván. Estímulos fiscales. En los últimos 10 años, el panorama fiscal de El Salvador ha evolucionado significativamente, destacándose la reforma fiscal de 2018, en la cual se intentó incrementar la recaudación y mejorar la equidad tributaria. Esto a su vez en su momento trajo polémica, ya que el sistema tributario se apoyaba principalmente en impuestos indirectos, lo que por consecuencia recibió críticas debido a su impacto en las poblaciones más vulnerables. Posteriormente, la evasión fiscal y la informalidad económica han sido problemas continuos que afectan la sostenibilidad del sistema tributario en El Salvador. Se han propuesto medidas para fortalecer el sistema fiscal, reducir la evasión y fomentar la formalización económica, así como la fiscalidad internacional, la gestión tributaria y la participación ciudadana, que también son factores clave en el panorama fiscal del país. Ahora, refiriéndonos a los sistemas fiscales de enero de 2022, lo podemos resumir en 4 puntos: las zonas francas, las cuales proporcionan ventajas fiscales, incluyendo exenciones de impuestos sobre la renta y sobre importaciones, así como trámites aduaneros simplificados. Posteriormente tenemos los incentivos a la inversión, los cuales se ofrecen a las empresas que invierten en sectores específicos, extensiones y créditos fiscales. Luego tenemos la ley de fomento a la micro y pequeña empresa,
Este proporciona incentivos como extensiones de impuestos sobre la renta o simplificación de procedimientos administrativos. Y por último tenemos la ley de inversiones, el cual se brinda beneficios para la inversión extranjera directa, tales como extensiones fiscales y garantías de estabilidad jurídica. Ahora continuaremos con el tipo de economía, el cual lo podemos resumir en los siguientes 4 puntos. El primero es el sector privado. Este juega un rol crucial en áreas clave como la manufactura, los servicios, la agricultura y el comercio. Las empresas privadas participan en el mercado compitiendo y tomando decisiones sobre la producción de precios y empleo de acuerdo a la dinámica del mercado. A su vez, por ejemplo, en este caso el gobierno, a pesar de no ser el predominante en el sector privado, también juega un papel crucial importante mediante regulaciones y la aprobación de servicios públicos, implementando políticas económicas, fiscales, monetarias con el objetivo de fomentar el desarrollo, controlar la inflación y asegurar la estabilidad financiera. Por otro lado, el sector mixto, además del sector privado y público, es una combinación entre los dos, ya que combinan sus características entre ambos. Algunas empresas por lo regular son de propiedad conjunta entre el gobierno y el sector privado o funcionan bajo concesiones otorgadas por el gobierno. Y por último tenemos las remesas. Aunque no definen la estructura económica del país, tienen un papel muy crucial dentro de El Salvador, ya que son una fuente significativa de ingresos para muchas familias y tienen un impacto bastante considerable en el consumo, la inversión y el desarrollo económico, tanto como el ámbito público como privado. A continuación seguimos con lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones financieras y económicas entre un país y el resto del mundo. En este caso, entre El Salvador y el resto del mundo. La balanza de pagos cuenta con tres principales cuentas, las cuales son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente registra todos los intercambios de bienes y servicios y las rentas y transferencias corrientes, mientras que por otro lado, la cuenta de capital registra las transferencias de capital, la adquisición o enajenación de activos no financieros y por otro lado tenemos que la cuenta financiera registra las transacciones de activos financieros como inversiones directas, inversiones de carteras y otros tipos de inversiones. Teniendo esto en cuenta, tenemos que la cuenta de capital del Salvador se tienen destinados 22,431,310 millones de dólares, en donde se incluye la venta de activos ya sean como tierras, edificios, construcciones y la entrada de transferencias de capital de bienes y servicios o endeudamiento. Mientras que la cuenta corriente de este mismo país obtienen más de 7,356,644 millones de dólares, los cuales son correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones u obligaciones u otros recursos que se obtengan de manera periódica de personas naturales o jurídicas. Mientras que la cuenta financiera se preparan más de 1,488,208,605 millones de dólares, las cuales son para fondos que a través de la deuda como préstamos, letras de tesoro, créditos o entre otros son destinadas para esto. Teniendo todo esto en cuenta, tenemos que la cuenta de capital ha registrado entradas significativas en la mayoría de los años desde el 2010. Estas entradas han sido cruciales para financiar el déficit en la cuenta corriente de este país. Tenemos también que la inversión directa extranjera ha sido la principal fuente de entrada de capital. Esto ha impulsado a que la estabilidad política y la economía del país mejore y tenga una apertura en la inversión extranjera y en la búsqueda de oportunidades de negocios en sectores como la manufactura, los servicios y la energía. Por otro lado, tenemos que las remesas enviadas por salvadoreños que viven en el extranjero también han sido una fuente importante en la entrada de capital de este país, ya que representan alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto en los últimos años. Ahora pasamos con el tema de las importaciones y las exportaciones, donde las principales importaciones de El Salvador son el petróleo refinado, el gas petróleo, equipos de transmisión, medicamentos envasados, tela, goma ligera y tejida. Aquí se pueden apreciar las cantidades que se importan de estas
y donde se importa principalmente es desde Estados Unidos con 4,94 mil millones, de China con 2,61 mil millones, Guatemala con 2,03 mil millones, México 1,25 mil millones y por último Honduras con 940 millones. Luego pasamos a las exportaciones, donde estas son de camisetas tejidas, suéteres tejidos, condensadores eléctricos, tapas de plástico, azúcar en bruto y se exportan principalmente de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Muy bien. Ahora, en las empresas que cotizan dentro de la bolsa podemos encontrar al grupo Arrizal, que pues este es un conglomerado empresarial diversificado principalmente en hoteles y en centros comerciales en otros países, así como el Banco Agrícola, que también ofrece productos financieros en otros países fuera del territorio salvadoreño. También está el Grupo Roble, el cual también como el Grupo Grisal se especializa en la inmobiliaria por parte de centros comerciales y de otros edificios en otros países. Aquí si muevo mi cámara podemos observar que también está el Grupo TACA, el cual era anteriormente una gran aerolínea dentro de El Salvador, pero después fue comprada por Avianca Holdings y se fusionó con ellos. Y por parte de esa fusión fue que empezaron a cotizar dentro de la bolsa de valores. Superado lo anterior, ahora podemos observar los bancos extranjeros que residen y hacen sus operaciones dentro del país de El Salvador. El primero es el Citibank, que pertenece al grupo de Citibanamex, que ofrece varios servicios financieros dentro de El Salvador. A su vez también está el banco HSBC, que es un banco inglés que también ofrece productos bancarios comerciales y también a minoristas. Después también podemos observar al banco canadiense de Scotiabank, el cual también ofrece productos financieros a particulares y empresas dentro de El Salvador. Y también podemos encontrar el Banco Atlántida. Este es un banco hondureño que también ofrece sus productos financieros dentro del país salvadoreño. Dicho esto, concluimos la presentación y le damos gracias por su atención. A todos los que estuvieron al pendiente del video, a nuestra profesora, a nuestros compañeros, y les deseamos un buen cierre de semestre a todos. Y les damos gracias por su tiempo y su atención prestada y compartida con nosotros. Nos vemos.